de las sesiones 362 y 365 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. La acta de las sesiones 363 y 364 y de la 366 y de la 370 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Primero tengo que dar a conocer a la comisión que será cosa de hora y media, recibimos de indicaciones del Ejecutivo a este proyecto. Motivo por el cual se está preparando el comparado pertinente. Nosotros ahora tenemos un comparado con las observaciones, va a venir un comparado con las indicaciones, las del Ejecutivo, más una presentada parlamentaria que es de la señora Jimena Sandón. Se ha recibido también mensaje de su excelencia el presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que modifica los delitos de amenazas y coacción del Código Penal e introduce un nuevo delito de hostigamiento. También oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante los cuales se presenta la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho de los proyectos que modifican los delitos de amenaza y coacción del Código Penal e introduce un nuevo delito de hostigamiento, modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Urgencia suma también ha presentado a la misma autoridad para el despacho del proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, como el proyecto en tabla actualmente que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, y la que modifica el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia y a otras personas, que indica que se despachó el día lunes el proyecto y que ya se encuentra presentado el informe pertinente. Se ha recibido la siguiente moción que modifica el Código Penal en lo relativo al cómputo del plazo de prescripción de las penas. Se ha confirmado la asistencia para esta sesión del señor ministro de Justicia, don Hernán Larraín, acompañado del subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela, también de Milton Espinosa, jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, como de las abogadas y abogados de la División Jurídica, Daniela González, Isabel Echeverría e Ignacio Gaete. Por su parte, el Ministerio Público confirma la asistencia en representación del fiscal nacional, del señor Eugenio Campos, fiscal regional de Magallanes, acompañado del señor Hernán Libedinsky, abogado asesor de la Unidad de Asesoría Jurídica, Defensoría Penal Pública, representan a la Defensoría los abogados del Departamento de Estudios, señor Rubén Romero Musa y don Carlos Verdejo Galleguillos. Por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, la señora María Soledad Piñeiro, que nos ha acompañado ya en otra oportunidad. Por la Asociación de Juzgado de Policía Local, se confirma la asistencia de la presidenta, la señora Carolina Quesada, del miembro de la Comisión Legislativa, el señor Mirko Bonasic Dorich. Colegio de Abogados, asiste el señor Nicolás Luco Illanes, abogado y consejero de la Orden. También los profesores académicos, la señora María Elena Santibáñez, el señor Cristian Maturana, que se encuentran presentes. Por parte de la Asociación Gremial Nacional de Receptores, se confirma la asistencia del señor Francisco Javier Ruiz Lascano, acompañado de la señora Cristina Castro, don Fernando Claro, Carlos del Campo y la señora Telma Malvenda, quienes quieren, señor presidente, exponer, y así lo acordó la comisión, escucharlos en esta sesión. Oficio del Servicio Nacional de Menores, referido a informe glosa 19 de la Ley de Presupuesto 2021 sobre niños, niñas y adolescentes atendidos con tratamiento médico, que se hará llegar oportunamente a través de correo electrónico a todos los integrantes de la comisión. Y finalmente un correo electrónico del señor Luis Manríquez, residente en Estados Unidos, por el cual solicita tramitar un proyecto sobre un cuarto retiro de un 10% de los fondos en las administradoras de fondos de pensiones. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputada Pamela Giles. Sobre la cuenta, en el caso del último documento que don Patricio nos dijo, nos informó, no me quedó claro de qué se trataba. Entendí que hay una sugerencia de un particular, de un ciudadano, para que tramitemos el cuarto retiro.
Presidente, ¿puedo? Secretario. Sí, gracias, señor presidente. Sí, señora diputada, exactamente. El señor Luis Manríquez, que vive en Groveland, Estados Unidos, hizo llegar un correo electrónico mediante el cual solicita a la comisión tramitar el proyecto sobre un cuarto retiro del 10%. Eso es exactamente lo que él dice. Sobre eso, presidente, bueno, se suma este documento que acabamos de conocer a un clamor ciudadano creciente, presidente, sobre el cual yo quisiera comentar solamente que espero que en el próximo tiempo, en el tiempo más inmediato, haya efectivamente una decisión del señor presidente de esta comisión, el diputado Marcos Ilavaca, para poner en tabla efectivamente el proyecto de cuarto retiro del 10% de fondos previsionales que esta diputada presentó hace 2 meses y una semana, y que aparentemente todo indica que la situación nacional hace completamente necesario que efectivamente se tramite ese proyecto a la brevedad, en cuanto el IFE de 177.000 pesos aparece completamente insuficiente frente a las necesidades de las personas, a las alzas que se han producido en los precios, a el recrudecimiento probable de la pandemia en las próximas semanas. Entonces quisiera, señor presidente, comentar que yo, por cierto, me sumo a esta petición que hace un ciudadano y que a través de las diferentes vías nos hace un porcentaje muy importante de la ciudadanía en términos de poder poner en tabla lo más próximamente posible este proyecto presentado hace 2 meses y 2 semanas. Muchas gracias, diputada Giles. Respecto a lo mismo, este presidente está definiendo, y lo más seguro es que en las próximas semanas exista alguna noticia respecto a esto, y a la solicitud de este señor que vive en Estados Unidos se incorporará a las demás solicitudes que se presenten. No obstante lo anterior, solamente mencionar que el nivel de lobby desarrollado por tanto la diputada Giles como el diputado Alessandri han sido bastante fuertes en el ámbito de estos proyectos, y no solamente un proyecto que efectivamente se presentó cuando salió y fue despachado el proyecto del tercer retiro, sino que existen cerca de 6 proyectos que tratan sobre la misma materia que serán abordados en su oportunidad. Ofrezco por la palabra sobre el puntos varios. Alessandro. Yo voy a hacer una solicitud, señor secretario, respecto a puntos varios, que dice relación con la tramitación de la ley, de la nulidad de ley de pesca, que está también pendiente en esta comisión. Hemos conversado con el presidente de la Comisión de Pesca para poder abordar en conjunto, como comisiones conjuntas, la nulidad de la ley de pesca, por la complejidad técnica, legislativa, y por decir relación con 2 comisiones importantes, como la de Constitución y la de Pesca. Voy a pedir el voto o voy a pedir el acuerdo de la comisión para proceder a trabajar de manera conjunta con la Comisión de Pesca para tratar ese proyecto de ley. ¿Existiría acuerdo? De acuerdo, presidente. Acordado. Eso técnicamente, señor secretario, deberíamos pedirlo a la sala. Exacto. Sí, señor presidente, la comisión ha tenido experiencia en la materia, hemos trabajado con derechos humanos y también con gobierno interior, y en efecto la sala acuerda remitir, o sea, es facultad de la sala acordar remitir el proyecto de tramitación conjunta a comisiones unidas. Estupendo, muchas gracias. Por terminada la cuenta, hoy día la sesión tiene como propósito la tramitación en particular del proyecto de ley refundido en segundo trámite constitucional que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado excepcional constitucional de catástrofe por calamidad pública. Boletines números 13.752 y 13.651 con urgencia suma. Se ha invitado al efecto al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, al señor Subsecretario de Justicia, a un representante del Colegio de Abogados de Chile, a un representante de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile, a un representante de la Defensoría Penal Pública, a un representante del Ministerio Público, a un representante de la Asociación de Juzgados de Policía Local y a los académicos señora María Elena Santibáñez y Cristian Maturana. Como el Ejecutivo ha presentado una serie de indicaciones que todavía nuestra Secretaría está preparando, yo voy a sugerir y voy a solicitar el acuerdo de la Comisión para que en esta ocasión escuchemos primeramente la presentación del Ministerio de Justicia en orden a presentarle a toda la Comisión y a nuestro invitado
en qué sentido van las indicaciones que se han presentado. Posteriormente vamos a escuchar las dos audiencias que teníamos hoy día solicitadas y obviamente una ronda de consulta de los señores diputados y además de nuestros invitados que agradezco el interés de participar en este importante proyecto de ley. Solicito el acuerdo de la comisión para que procedamos de esa manera. De acuerdo, presidente. Diputado Presidente. Zafirio. Diputado Zafirio. Sí, yo creo que, gracias, presidente. Sí, quiero saludar a todos los presentes. Yo quisiera proponer que escucháramos al señor ministro de Justicia, por supuesto, al comenzar la sesión, y que dependiendo de lo que nos informe el ministro, resolvamos cómo continuamos, porque si se trata de indicaciones que cambian sustantivamente el proyecto o se refieren a artículos que son fundamentales en los cuestionamientos que puedan hacer tanto académicos como representantes de distintas organizaciones, más valdría la pena que nos diéramos el tiempo de estudiar las indicaciones y hacer el ejercicio de escuchar a nuestros invitados en una sesión posterior para darles tiempo también para que se pongan al día con las indicaciones. No tiene mucho sentido discutir un proyecto que va a ser cambiado. Gracias, presidente. Sí. Por lo mismo, diputado Zafirio, la propuesta de este presidente es escuchar en primer lugar al señor ministro de Justicia y de Derechos Humanos respecto a las indicaciones que todavía nuestra secretaría, porque llegaron hace muy poco rato, está trabajando, dar la oportunidad de hacer las consultas de cada uno de los señores parlamentarios, incluso de los señores invitados, para proceder a la discusión en particular en la próxima sesión de la comisión para poder tener la oportunidad de poder estudiar con profundidad las indicaciones presentadas. ¿Recado el acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Eso, presidente. Ok. Señor ministro, bienvenido a usted, a su equipo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo y por su intermedio a diputadas y diputados que forman parte de esta comisión, a quienes integran la Secretaría de la misma y a las invitadas e invitados que concurren a entrar ya al análisis de esta iniciativa en particular. Respecto de la inquietud que se planteaba y el debate que sugería el diputado Zafirio junto a su iniciativa, yo quisiera señalar lo siguiente. Nosotros hemos hecho presentación de indicaciones que apuntan a recoger en lo fundamental las observaciones que emanaron de la Corte Suprema. Como se recordará, la Corte Suprema informó el proyecto original que presentó el Ejecutivo, en donde la Corte Suprema había participado, desde luego, junto a muchos otros, en el trabajo prelegislativo, pero como se introdujeron cambios en el curso de su discusión en el Senado, emitió un segundo informe que contiene observaciones que a nuestro juicio son bastante razonables y que forman parte de las indicaciones que el Ejecutivo ha presentado. De manera que esa es una primera parte que explica las indicaciones que hemos hecho presentes. Y las otras indicaciones que hemos traído a colación se refieren también a comentarios que hemos recogido de los profesores y profesoras y los demás que han participado, por supuesto que no todos, pero hemos recogido buena parte de algunas de las inquietudes que nos permiten, creo yo, corregir, perfeccionar algunos puntos específicos. Por lo tanto, en lo sustantivo no hay un cambio del proyecto. Nosotros creemos que el proyecto está en lo sustantivo bien, y mi sugerencia, porque las indicaciones son varias y probablemente no sé si hay indicaciones presentadas por diputadas y diputados. Lo que yo sugeriría es que más que ir haciendo una explicación de todas las indicaciones, que no creo que vaya a ser una gran contribución, que vayamos viendo artículo por artículo y veamos dónde están las indicaciones, porque va a ser más fácil entenderlas en la discusión específica que se tenga de esas mismas. Y yo creo que por el debate que ya se ha tenido en las audiencias para la discusión en general, se entiende de qué se trata el proyecto y por lo tanto las indicaciones apuntan a recoger parte de lo que ha sido ya debatido. Mi sugerencia, presidente, ustedes resolverán, por cierto, estamos a su disposición,
es entrar, ver el artículo primero, por así decirlo, y ver si hay indicaciones y cuáles son las indicaciones, y ahí se va a explicar, porque en el contexto de ese debate va a ser más preciso su análisis, su comprensión y la definición que la comisión finalmente tome. Mi sugerencia es esa, porque ya el debate, por así decirlo, en general de los temas se ha hecho, y pareciera bueno entrar al análisis en particular a raíz de las indicaciones que, repito, no hacen una innovación profunda, sino que ajustes y correcciones fundamentalmente que se han surgido del debate y de las observaciones de la Corte Suprema. Señor ministro, de acuerdo al acuerdo ya adoptado también por la comisión, yo sería partidario de, antes de entrar al debate en particular y a la votación en particular, se ha presentado por usted las indicaciones gruesas que en definitiva se han presentado, porque necesitamos, tanto los miembros de la comisión como también cada una de las personas que ha estado apoyando en el proceso de discusión, ir conociendo en general y estudiarla, porque si vamos a abordarla una a una y vamos a comenzar a votar, podemos cometer algún tipo de error. Entonces yo preferiría, le insisto, señor ministro, que pudiera exponer a grosso modo cada una de las indicaciones que se han presentado para poder generar el debate en la comisión y proceder la próxima semana a la votación en particular. Muy bien, presidente. Si usted así lo define, así procedemos. Quisiera pedirle que para las exposiciones que vamos a hacer, las vamos a dividir en aquellas indicaciones que hemos presentado en el ámbito penal respecto a aquellas que hemos presentado en el ámbito civil, laboral y de familia. Y para las primeras, le pido que le ofrezca la palabra al subsecretario Sebastián Valenzuela, que las va a explicar, y luego para la segunda a don Milton Espinosa, que pueda explicar a su vez las indicaciones que se han presentado en el área civil, laboral y de familia, si le parece. Bueno, señor ministro, veremos así. Señor subsecretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a usted y por su intermedio a todos los miembros, diputadas y diputados de la comisión. Presidente, en materia penal, básicamente las indicaciones son dos modificaciones bastante concretas, en particular a dos artículos del Código Procesal Penal. Uno de ellos dice relación con la regulación en el artículo 269 de la presencia del imputado en la audiencia de preparación del juicio oral. Recordemos que esta es una audiencia que existe en nuestro sistema procesal penal de conformidad al procedimiento adversarial. Lo voy a explicar en términos sencillos, la revisión que corresponde realizar al juez de garantía de la prueba que finalmente va a ser conocida por otro tribunal, que es el tribunal oral en lo penal, y que por lo tanto se hace una evaluación de la evidencia respecto de su licitud, de su pertinencia, de que no sea sobreabundante, en fin, es la discusión donde se determina finalmente esa prueba y se fija lo que se denomina el auto de apertura del juicio oral, que es el documento que finalmente va a ser conocido por el tribunal oral. En esta audiencia no ha quedado claridad hasta el momento en el sistema de si se requiere o no se requiere como requisito de validez la presencia del imputado en dicha audiencia. Hay casos en que citadas los intervinientes a esa audiencia de preparación, concurre el fiscal, concurre el defensor, por alguna circunstancia no concurre el imputado, ya acusado a esa altura, y queda la duda si corresponde o no corresponde poder realizar igual la audiencia de preparación, aún sin la presencia del el imputado. Bueno, en base a esto, dentro del trabajo prelegislativo que se hizo, recordemos que uno de los objetivos que tenían las modificaciones era poder buscar, ahí donde fuese posible, mayores instancias de que se produzcan acuerdos entre los intervinientes de manera de evitar, cuando fuese innecesario, la realización de un juicio oral. Pues bien, en una de precisamente las instancias más importantes está esta posibilidad. En la audiencia de preparación de juicio oral, no obstante que la naturaleza es la que ya comenté, una de las opciones es que en esa audiencia se pueda generar, por ejemplo, un acuerdo reparatorio entre el imputado y la víctima, una suspensión condicional del procedimiento
entre el Ministerio Público y el imputado, incluso un procedimiento abreviado. Es la última puerta de entrada en nuestro sistema. De lo contrario, esto va a derivar en un juicio oral. Y acá hay dos cambios que se hicieron en el proyecto. En primer lugar, se estableció una nueva oportunidad, no obstante celebrarse una audiencia de preparación de juicio oral, siempre y cuando las partes estuvieran de común acuerdo y lo presentaran al Tribunal de Garantía en un plazo muy acotado, una vez realizada la audiencia de preparación de juicio oral, dando la última oportunidad para poder realizar. Presidente. Sí, subsecretario. Sí, se escucha bien. Gracias. Entonces, se da una nueva oportunidad siempre y cuando todas las partes, fiscal, defensa y querellante, si es que lo hubiera, están de acuerdo para poder terminar anticipadamente el proceso y evitar la realización de un juicio oral. Pero lo segundo, y es acá la modificación, se había establecido en el proyecto original la aclaración, agregando un inciso segundo en este artículo donde se regula la audiencia de preparación de juicio oral, el deber de comparecencia al imputado solo en caso que se debata un procedimiento abreviado, una suspensión condicional del procedimiento y un acuerdo reparatorio. Dentro de las observaciones que recibimos, tanto la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y el propio Poder Judicial, observaban que no quedaba tan claro de qué manera se podría dar esto y los efectos de la incomparecencia o no del imputado. Lo que hacemos en la indicación es solamente reemplazar este nuevo inciso segundo que se incorpora en el articulado, me refiero al artículo 269 que regula esta audiencia, para establecer expresamente cuándo es un requisito de validez la presencia del imputado. Y derechamente se establecen 4 causales en que constituyen requisito de validez, no estableciendo ninguna modificación sustancial en el proceso, porque desde luego se establece que tratándose de un procedimiento abreviado, una salida alternativa como un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional o incluso una convención probatoria, donde claramente también se requiere ahí la presencia del acusado, en esos casos se establece expresamente que constituye un requisito de validez. Y se mantiene la regla general de que la presencia del fiscal y el defensor a todo evento constituyen un requisito de validez. Es más bien un asunto, presidente, para dejar en claro, tal como se había manifestado, que no quedara lugar a dudas de cuándo se entiende que tiene que ser necesaria la presencia del imputado. Y el segundo aspecto que se modifica, presidente, en materia penal es la modificación al artículo 395 que regula el procedimiento simplificado. Y acá voy a volver a lo que mencionamos al inicio, en la presentación, cuando se analizaba el proyecto en general, de que esto es una de las modificaciones originales del proyecto quizá más importantes para corregir, yo diría, una tendencia que es sumamente preocupante en el proceso penal en el último tiempo, no derivado de la pandemia, sino con anterioridad, y que es la dilación de los procedimientos simplificados. Este es un procedimiento, como su nombre lo indica, que está destinado a tramitar de una manera más simplificada y más expedita y por lo tanto en menor tiempo casos de menor gravedad que sean conocidos por el sistema. Tanto así que incluso habiendo un juicio respecto de estos hechos, es de competencia del Tribunal de Garantía y no del Tribunal Oral en lo penal. El problema que ha sido detectado a lo largo de los años, el Ministerio Público también compartió antecedentes respecto a esto en el trabajo prelegislativo, es las sucesivas postergaciones de audiencias en procedimientos simplificados. Es decir, allí donde uno podía pensar inicialmente que este procedimiento podía tomar 3 o 4 audiencias, pensemos una primera audiencia en que es detenido un imputado, luego de la audiencia de control de detención, donde se le efectúa el requerimiento, se vuelve a realizar una audiencia posterior, donde se le consulta al imputado si admite o no admite responsabilidad respecto de ese requerimiento. Posteriormente, si en caso de no admitir responsabilidad, se prepara ese juicio simplificado y finalmente una audiencia
de ese juicio simplificado. En la práctica, esto ha devenido en una mayor cantidad de audiencias, muchas veces, no en todos los casos, por cierto, donde no comparece el imputado requerido a esta altura o donde no comparece, por ejemplo, ya a la hora de realizar un juicio, víctimas, por ejemplo, o testigos. Y esto efectivamente es un asunto que ha distorsionado la aplicación del procedimiento simplificado. ¿Qué hace el proyecto original? Busca establecer un incentivo para que el imputado que comparece en la primera audiencia pueda verse beneficiado con una propuesta del Ministerio Público en orden a disminuir la pena en el requerimiento en caso de, desde luego, y esto ya existe, el imputado aceptar responsabilidad por los hechos que son objeto del requerimiento. Y esto hubo pleno acuerdo justamente en el sentido de poder buscar estos precisamente incentivos a que el procedimiento pudiese terminar con anticipación. ¿Cuál fue el problema? Que de la forma en que quedó redactado, y esto también es advertido tanto por el Poder Judicial como por la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, la norma no establecía incentivos posteriores para que, por ejemplo, en una audiencia no compareció el imputado, se tuvo que despachar una orden de detención, va a comparecer a una segunda o una tercera audiencia, y en ese caso no quedaba un margen para que el tribunal estuviese dispuesto, perdón, el Ministerio Público estuviese facultado para modificar su pena en caso de que el imputado fuese a admitir su responsabilidad en los hechos. Y eso obviamente produce una distorsión, porque si no nos quedamos precisamente sin incentivo de responsabilidad y pueden precisamente, tal como había sido objeto de las observaciones, producirse un efecto contrario, es decir, un aumento de los juicios simplificados en el ámbito de los tribunales de garantía, donde, de acuerdo a todos los antecedentes, es donde se concentra la mayor carga de trabajo que está proyectada, dado cómo han estado suspendidos en muchos casos el conocimiento de este tipo de audiencias. Por lo tanto, lo que se hace es corregir en esos incisos esta facultad, estableciendo que, tratándose de una primera audiencia que comparece debidamente el imputado, hay un mayor margen para que el Ministerio Público pueda rebajar la pena en un grado respecto del mínimo de la ley en caso de admitir responsabilidad, y en audiencias posteriores hacer aplicación de las circunstancias atenuantes del artículo 11, número 9, de conformidad a las reglas generales, que es la colaboración sustancial en el procedimiento. Por lo tanto, se deja subsistente una facultad del Ministerio Público de toda lógica para poder incentivar, si es que el imputado o requerido, debidamente asesorado por su defensa, lo estima pertinente, aceptar los hechos, y de lo contrario se mantiene su derecho siempre a ir a un juicio oral. Esas son las dos modificaciones, no son cambios estructurales ni al proyecto ni las ideas principales, sino que haciendo precisamente, tomando nota de las observaciones que se plantearon para dar mayor claridad a la norma presidente. Eso es lo que puedo señalar en materia penal, y como había señalado el señor ministro, si pudiese explicar el jefe de la unidad de estudios, presidente, las indicaciones en materia civil que han sido presentadas por el Ejecutivo, presidente. Perfecto, muchas gracias al subsecretario Sebastián Valenzuela. Y le damos la palabra entonces al jefe de la unidad de estudio. Presidente, por su intermedio, un saludo a todas las diputados presentes y a todos los asistentes. Paso a detallar. Teniendo en cuenta las observaciones formuladas durante las sesiones precedentes por la Corte Suprema, por el Colegio de Abogados, por la Asociación Nacional de Magistrados, el Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local y de académicos, se proponen una serie de modificaciones en los articulados relativos a los sistemas de justicia civil, de familia y laboral, con el objeto de introducir mejoras al texto original aprobado en primer trámite en materia de notificación electrónica, audiencias remotas, exhortos, renovación de los términos de prueba, entre otros, las cuales paso a detallar a continuación. Como un primer ítem, acogiendo observación formulada por el Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Magistrados, se aclara mediante indicación que la notificación electrónica contemplada
en el articulado del Código de Procedimiento Civil, la Ley de Tribunales de Familia y el Código del Trabajo deben entenderse practicadas a partir del momento de su envío. Luego, en un segundo ítem, tratamos modificaciones relativas a materia de audiencia y alegatos remotos por videoconferencia, nuevamente en estas tres sistemas de justicia. Es allí que, acogiendo propuestas del Colegio de Abogados y de la Corte Suprema, se restringe el plazo para que las partes puedan presentar solicitud para comparecer vía remota, que originalmente se extendía hasta las 12 horas del día anterior, y que ahora lo estamos restringiendo hasta los 2 días anteriores a la realización de la respectiva audiencia. Siguiendo, acogiendo observación de la Corte Suprema, se flexibiliza la forma de contratar la identidad de la parte que comparece en forma remota a las audiencias y alegatos, disponiendo que dicha contratación se efectuará mediante la exhibición de su cédula de identidad o pasaporte, de lo que se dejará registro. En materia de entorpecimiento, se aclaran los efectos de la resolución que acoge el entorpecimiento fundado en el mal funcionamiento de los medios tecnológicos, que en caso de acogerse dicho entorpecimiento, la audiencia será válida y no se perderá logrado con anterioridad a la ocurrencia del entorpecimiento que afectó a la audiencia. En materia de norma de competencia de mediadores, se incorpora una norma que viene a subsanar un vacío detectado en la presente legislación de la Ley de Tribunales de Familia en cuanto a la competencia de los mediadores para mediar un conflicto determinado, explicitándose que para mediar en un conflicto determinado deben estar adscritos al tribunal competente para conocer del mismo. En materia de exhortos, acogiendo propuesta planteada por la Corte Suprema, se eliminan los exhortos entre los tribunales y los territorios jurisdiccionales de las Cortes de Santiago y San Miguel, solo para efecto de las notificaciones judiciales, manteniéndose para la realización de pruebas, de manera de liberar carga de trabajo entre los tribunales de las respectivas jurisdicciones mencionadas. Acogiendo propuesta del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local, se amplía el ámbito de aplicación de la norma que regula las comunicaciones por medios electrónicos, permitiendo que todas las comunicaciones, tanto entre el juzgado de policía local como entre estos y las instituciones públicas y privadas, se envíen por medios electrónicos. Luego hay un conjunto de modificaciones que tiene por objeto aclarar el régimen transitorio de audiencias remotas por videoconferencia, regulado en el artículo 16º transitorio del proyecto. En tal sentido, se aclara que el régimen transitorio de audiencia y alegatos vía remota o por videoconferencia es de carácter obligatorio y que su aplicación no se encuentra supeditada a lo que a su respecto disponga la Corte Suprema. Acogiendo lo observado por el Colegio de Abogados y la Corte Suprema en su informe, se faculta a que cualquiera de las partes pueda solicitar que los testigos, absolventes, declarantes o peritos comparezcan a la audiencia vía remota por videoconferencia, debiendo simplemente señalar las características del lugar donde se pretende rendir la prueba y los medios que se adoptarán para cautelar que ésta se realice adecuadamente y sin la intervención de terceros. Acogiendo propuesta de la Corte Suprema, se establece que los términos probatorios que se hubieran suspendido por disposición del artículo 6º de la Ley 21.226 se reanudarán a petición de parte de la fecha en que se notifique la resolución que acoja la respectiva solicitud. Y por último, en materia de norma de abandono del procedimiento, se aclara, para efectos del abandono, que no se contabilizará el tiempo que el juicio hubiera estado paralizado a consecuencia de la aplicación de las disposiciones de la Ley 21.226. Eso sería muy resumidamente, presidente, el conjunto de indicaciones. Perfecto. Eso es, presidente, lo que nosotros estamos planteando. Como le decía, son indicaciones muy concretas que recogen distintas inquietudes y por eso se explican con relativa facilidad y permiten avanzar en el conocimiento del proyecto perfeccionado con lo que hemos recogido en las audiencias que aquí se han hecho, en los documentos como el de la Corte Suprema que han hecho llegar oportunamente. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, ministro, al subsecretario, todo el equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y a continuación vamos a escuchar la exposición de la Asociación Gremial de Receptores. Tienen la palabra, por favor. Acá.
Muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento, honorable diputado Marcos y la Vaca Cerda. Mi nombre es Cristina Castro Vázquez, soy receptora judicial de acá de Santiago y abogada y represento a la Asociación Nacional de Receptores Judiciales de Chile. Nosotros venimos acá en representación de las y los receptores judiciales del país. En primer lugar, agradecemos enormemente esta instancia de participación que se nos brinda para participar a la sesión especial mixta, para darles a conocer la situación que nos preocupa como auxiliares de la Administración de Justicia en lo que dice relación con la reforma del sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Es así que damos cuenta a esta comisión, a los presentes, que nos encontramos en unión entre las asociaciones de receptores judiciales de Chile, nacional y metropolitana, y también con la participación de receptores no asociados. Y nos encontramos estudiando este tema, la reforma procesal civil en sí, y otros temas que nos atañen. Entonces, para hablar acerca del tema que ya hemos estudiado, y le voy a dar la palabra a mi colega don Francisco, que él va a hablar un poquito del tema. Perfecto, lo escuchamos, don Francisco Ruiz. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes la importancia de su presencia en esta sala, debido a que tenemos enormes desafíos y responsabilidades que enfrentar como gremio, como receptores judiciales. De esta forma estamos llamados a adoptar una serie de acuerdos en conjunto, no solo para favorecer la existencia de un buen servicio y de un transparente servicio, sino que además para velar por los legítimos intereses también de nuestro gremio. Debemos recordar que nuestro Código Orgánico de Tribunales nos define como funcionarios públicos pertenecientes al Poder Judicial, con un importantísimo rol social como ministros de fe pública, con las funciones propias descritas en la norma. En efecto, somos importantes auxiliares de la Administración de Justicia. Esta tarea que nos encomienda la ley es una responsabilidad que debemos resguardar y cumplir fielmente, actualizándonos a los nuevos tiempos, por cuanto somos nosotros los que vivimos día a día los procedimientos, las contingencias y las problemáticas propias de nuestro oficio. En estos últimos años, nuestra actividad ha sufrido profundas transformaciones normativas, tanto en lo estructural como en procedimientos y protocolos que se requieren para la existencia de un buen servicio. Asimismo, ha entrado en vigencia una serie de nuevas normas relativas a la transparencia, probidad, eficiencia, procedimientos, facultades de nuestro oficio, que han tenido un gran impacto en nuestra actividad y se encuentran en estudio y en discusión otras tantas, por las cuales debemos plantear nuestra visión y postura para garantizar un buen servicio. En relación a la adaptación informática, hemos sido testigos de últimos años como los cambios jamás vistos en nuestra institucionalidad, lo cual nos obliga a mantenernos actualizados, mejorando día a día la eficiencia y la transparencia de nuestro servicio. Estos nuevos tiempos nos imponen grandes desafíos como gremio, desde la modernización de los sistemas informáticos, la nueva legislación en materia de transparencia y eficiencia de los organismos del Estado, el cambio estructural que se está implementando en la judicatura, restringiendo facultades que otrora detentábamos y estableciendo mayores exigencias técnicas de transparencia y eficiencia. Asimismo, se hace necesario, a modo de ejemplo, les quiero hacer presente que en los últimos años se han implementado importantes normativas que han ido mutando las condiciones para el ejercicio de nuestra actividad receptorial, tales como la nueva norma de tramitación electrónica, la nueva legislación en materia de probidad y transparencia y la nueva normativa sobre procedimiento administrativo, los autos acordados y decretos, todos los cuales afectan directa o indirectamente nuestra actividad. Y para enfrentar estos desafíos debemos implementar ciertos protocolos de conducta, de actualización de nuestra información en sistema, etcétera. Nuestro desafío como directiva y como gremio es muy extenso e importante y estamos convencidos de que el éxito de nuestra institucionalidad depende de cada uno de nosotros, de integrar a todos los receptores y adaptarnos a los nuevos tiempos, resguardando la integridad y la continuidad de nuestra importante función pública. Esa es la introducción que yo quería hacer. Así que le doy la palabra ahora a nuestro colega Fernando Claro. Adelante, don Fernando. Gracias, Matías. Señores, señoras, agradezco profundamente el hecho de que nos hayan recibido, nos escuchen.
y desde este modo... Don Fernando, ¿se puede subir un poco su audio si fuera tan amable? Se lo agradezco. No sé si ahí me escucha mejor. Mucho mejor. Muchas gracias. El objetivo nuestro es poder de alguna u otra forma hacer llegar a ustedes la praxis, es decir, aquellos hechos que nosotros vivimos a diario en la comunidad, hechos que en su mayoría muestran y se pueden así detectar las contradicciones o el no entender propio de la norma de la gente de a pie, por decirlo de alguna manera. A modo de ejemplo, nosotros pretendimos que se estudie en la medida de lo posible el artículo 43, el 44, el 48, el artículo 49 y la relación de la interconexión. Con respecto al artículo 43, cabe destacar que estamos dentro de un proceso que en su naturaleza es digital y en el mismo cualquier persona lee la norma y se encuentra con un hecho muy concreto, dice la notificación se hará constar en el proceso por diligencia que suscribirán el notificado y el ministro de Fe. Malamente vamos a poder suscribir Presidente, nada. perdone, presidente, la interrupción. Sí. Sabe que se escucha muy bajito y para efectos de la historia de la ley no escucho lo que está diciendo. Gracias, María Francisca. ¿Se puede mejorar un poquito el audio, Fernando, por favor? De pronto son los audífonos. Eso pasa a veces, que se escucha muy bajito. Perdón, a ver, me saqué los audífonos, me da la impresión Ya. que ahí... Ay, sí. Ahora sí que sí. Muy fuerte. Señor Francisco, volviendo al tema, como decía, la intención nuestra es ver la posibilidad de que se modifiquen o mejoren en alguna medida ciertos articulados que dicen relación en forma expresa con el proceder y el hacer nuestro en la calle. Nosotros somos nosotros somos la cara visible, somos aquellos que recibimos los malos tratos, los elogios, etcétera, en el cumplimiento de nuestra función. Ahora bien, para eso estamos súper preparados. Sin embargo, la normativa en su particular muchas veces no conlleva a que eso se solucione en forma clara. Es difícil explicarle a una persona que el artículo 43, por ejemplo, establece en forma clara que él puede firmar el acta. Y la verdad es que no hay acta del punto de vista físico. Por consiguiente, uno tiene que volverle a citar lo mismo a él. Y eso muchas veces lo entienden en forma errónea. Y conlleva conflictos. Por otro lado, por ejemplo, respecto al artículo 44. El artículo 44 en su forma establece dos búsquedas en un mismo lugar que generalmente la gente en su casa están más o menos las mismas personas, a las horas hábiles. Entonces, lo normal es que uno concurra y salga la misma señora la primera vez que va a salir la segunda vez. Entonces, la primera vez uno le pregunta por el personaje a notificar en particular y le da la explicación, ya sea su marido, su hijo, que fue a trabajar, que volverá luego, etc. Ese hecho es el que uno deja constancia en un proceso. Entonces, al volver el segundo día, uno vuelve a golpear, le sale la misma persona y lo mira con una cara de extrañeza, como decimos, este caballero está loco. La verdad es que muchos creen que estamos locos, le estamos preguntando lo mismo. Entonces, ¿no será más práctico que cuando tengamos certezas claras, concretas, respecto de que el lugar en comento es el domicilio, la residencia, la morada, o donde aquel personaje hace o ejerce su profesión en industria, y tengamos al frente un interlocutor que sea mayor de edad, y tengamos los antecedentes propios de él, le notifiquemos en forma inmediata entregando las copias que dice la normativa legal y dejando aquello como testimonio? Al mismo tiempo, hoy día, tenemos necesariamente que hacer una georreferencia. Ello implica de que vamos a tener físicamente establecido el lugar donde nos encontramos. Dejamos establecido ello la georreferencia y al mismo tiempo se puede perfectamente, con esa misma aplicación, sacar una fotografía del inmueble propiamente tal. Es decir, tenemos la certeza jurídica del lugar y del momento en que se hizo el acto jurídico. Por consiguiente, la gran duda, tanto de los tribunales como es si recibió materialmente las copias, ya lo tenemos solucionado. Por otro lado, tenemos también la posibilidad de que los antecedentes que estamos recibiendo
no sean los más adecuados como para poder llevar a cabo esa certificación. En ese caso, necesariamente sería pertinente volver. Toda vez que muchas veces la información está dada por un vecino, que es incompleta, o por un niño, que también obviamente no nos sirve, o en su defecto por el jardinero, que me dice que el dueño de casa se llama Juan, pero no sabe el apellido, a modo de ejemplo. Entonces es necesario volver y reiterar las diligencias hasta lograr ese objetivo final. Ahora, por otro lado, está lo referente al artículo 48. El artículo 48 tiene como objetivo en esta nueva modalidad notificar derechamente vía electrónica las notificaciones que dan cuenta lo que es sentencias y todo tipo de cédulas. Y se mantiene dentro del mismo concepto por medio de cédulas. Al dejarse en el contexto de la norma por medio de cédulas, es evidente que eso no va a ocurrir hoy día ni va a ocurrir mañana. Lo que nosotros vamos a hacer es una notificación telemática. Entonces, es real que aquella persona que en un minuto dado puede ser demandado por una u otra vía y le están citando que le entregan una cédula, es evidente que hay un grado de contradicción. No todos son abogados, no todos tienen por qué conocer el tema en su tangencialidad. Por consiguiente, ¿no será mejor ser más preciso? Si vamos a hacer un acto que es telemático, dejémoslo claro que sea telemático. Ahora, respecto a la notificación propiamente tal, nuestro legislador establece de que las personas tienen ciertas potestades para hacer ciertos y determinados actos jurídicos. Ese es un acto jurídico propiamente tal. Y está definido por ciertas y determinadas personas, como el receptor judicial, el carabinero, el secretario del tribunal, etc. Ahora bien, ¿por qué no dejar esa función en el propio receptor judicial, quien, a petición de parte en forma exclusiva, pueda determinar si quiere que esa notificación le sea efectuada por cédula, personal o por vía correo electrónico? Y en la normativa que sea vía correo electrónico, este ministro de Fe acompaña una carta certificada en la que vayan copias de las resoluciones que se notifican y de los elementos pertinentes, cosa que ese tercero no conocedor del tema tenga en sus manos la cédula en cuestión. Esos son elementos que pretendemos se vean. Lo mismo ocurre en relación al artículo 49. ¿A qué nos referimos con ello? Nos estamos refiriendo a que el artículo 49, como ustedes bien conocen y saben, se refiere a establecer un correo, un domicilio, un nombre como tal, que venía a ser el correo electrónico que cada cual tendría para los efectos de obrar en un proceso. Y como lo mismo, este tiene una incidencia directa en la notificación. Entonces la pregunta que me hago es, si una persona tiene una infinidad de juicios a lo largo de todo Chile y este correo en comento es criticado o no le gusta a uno u otros jueces, ustedes podrán entender que va a necesitar tantos correos como jueces tengan crítica al respecto. Entonces no será prudente de que ese atributo, porque es el nombre, ese era un atributo de esa personalidad, tenga como validez solo la necesidad de que éste funcione como tal, y en su defecto también no tenga algo que tenga algún grado, un calificativo que denoste a alguien, o etcétera, y que en ese contexto obviamente se le pide el cambio. Pero en términos generales sea usado por la persona que lo eligió como tal. Imagínense en el caso puntual nuestro, yo funciono con alrededor de 60 tribunales. Si para 5 o 6 tribunales necesitara correos distintos, el conflicto de la tramitación que se le produce es bastante complejo y es grave a la vez. Y obviamente va a producir indefensión en algunos sectores. Por otro lado, y por último, entrando en lo que dice relación con la interconexión,
nosotros tenemos que necesariamente avanzar en que la prueba se pueda llevar bajo este mismo medio. La verdad es que personalmente he tomado bastantes pruebas, he llevado a cabo muchas absoluciones de posiciones y les puedo decir con mucha fuerza de que esta funciona y funciona muy bien. Ahora bien, es efectivo que hay que tomar muchas providencias. Si esto fuera más lato, podría darle algunos ejemplos bastante jocosos que me han producido, pero no es el caso. Entonces, la forma de acreditar la personalidad no es muy difícil. Con la cédula de identidad puesta en la cámara, se toma un pantallazo, etcétera, y eso funciona bastante bien y tenemos la seguridad del individuo. Ahora, ¿cuál es nuestro conflicto hoy día? Es que cualquiera de los intervinientes interesados, a las 12 horas del día anterior, puede alegar cualquier entorpecimiento respecto de la misma. Eso sí que conlleva esa dilación de que se está pretendiendo evitar. Es más, ese escrito va a ingresar a la bandeja de resolución del funcionario al día siguiente. Si la testimonial es a las 9 de la mañana, no vamos a tener resolución. Y es evidente que ya perdimos la instancia. Ahora, si ustedes analizan y nos acercamos un poquitito al ámbito de familia, en donde la señora magistrado se encuentra, señora Soledad, un gusto, ¿podrá ella hacer ver la cantidad de actuaciones que se tienen que repetir en forma reiteradamente por ello? Es altísimo. Ahora, esto va a llegar a los tribunales civiles con una facilidad, y lo que tenemos atrasado es una enormidad. Es decir, es una cantidad que don Cristian Maturana podría ser más explícito en citarlo. Y la verdad que nos asombraríamos, porque es mucho, realmente es mucho. Entonces, con ese tipo de cambio, que ese plazo fuera más largo, a lo menos 48 horas, eso generaría de que al menos los intervinientes pudieran tener la posibilidad de hacer otra cosa por último y no perder el tiempo. En términos generales, los cambios que pretendemos respecto, se nos escuchara, de esta normativa que se está viendo, con el sentido de poder dar velocidad, agilidad y certeza al acto jurídico que llevamos a cabo. Agradezco el hecho que nos hayan escuchado y si alguna consulta hay al respecto, estamos disponibles. Perfecto. Muchas gracias a la Asociación Gremial de Receptores por su exposición. No sé si algún diputado, diputada de la comisión quiere hacer alguna consulta, algún comentario. Le ofrezco la palabra también. Bueno, tal como ha dicho el presidente titular de esta comisión, Marco Ilavaca, que quiero excusarlo porque está votando en otra comisión, que es la Comisión de Energía, un proyecto muy importante para su región, que es la región de Los Ríos. Ya hemos acordado que la próxima sesión vamos a comenzar con la discusión y votación en particular del proyecto, así que se le ruega a todos los diputados y diputadas poder hacer llegar en lo posible sus indicaciones con anterioridad para los efectos que la Secretaría la pueda incluir en el comparado, ¿no es verdad, don Patricio? Sí, perfecto, muy bien. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos y a todas.